Conocida también como LUES, la sífilis es una de las 3 enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Es por eso que en la clase de hoy discutiremos este importantísimo tema. Los siguientes minutos los invertiremos para aprender sobre su definición, sus datos microbiológicos, su epidemiología y factores de riesgo, así como su dimensión clínica para hacer el correcto diagnóstico. Vamos a iniciar por definir a la sífilis como una infección causada por Treponema pallidum, que se adquiere principalmente por contacto sexual. Sus síntomas pueden ser tan variados de acuerdo a su evolución que a veces puede resultar difícil distinguir de otras enfermedades, motivo por el cual la sífilis se ha ganado el alias de la gran imitadora. El convicto de esta enfermedad es una bacteria perteneciente al género Treponema de la familia de las Spirochetaceae, identificada por los alemanes Erich Hoffmann y Fritz en 1905. El treponema mide aproximadamente 0.2 micrómetros de diámetro con extremos ahusados y una longitud entre 6 y 20 micrómetros. Debido a su pequeño diámetro, los treponemas patogénicos no son visibles mediante microscopía de campo claro. Su aspecto a menudo se describe como una espiral, pero la microscopía de alta resolución ha confirmado que el Treponema pallidum en realidad tiene forma de ondulaciones planas. El microorganismo en cuestión es móvil, presenta un distinguido movimiento rotatorio con flexión y movimientos de ida y vuelta. Existe también una controversia sobre su gram, ya que a menudo se describe como gram negativa, lo cual, además de ser incorrecto desde un punto de vista filogenético, la espiroqueta de la sífilis carece del lipopolisacárido, el glucolípido característico de los gram negativos, y para terminar, este treponema no capta la tinción de gram. Prosiguiendo con su contexto epidemiológico, los números de la sífilis son muy serios. Con cifras del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en ese año hubo unos 19.9 millones de casos prevalentes de sífilis en adolescentes y adultos en todo el mundo, y los casos nuevos de ese año fueron 6.3 millones de casos. Son cifras alarmantes. En todo el planeta, se estima que esta enfermedad afecta a 17.2 hombres por cada 100.000 y a 17.9 mujeres por cada 100.000. Por regiones, la región del Pacífico Occidental presenta la tasa de prevalencia más alta con sus 93 casos por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, la región africana con sus 46.6 casos por cada 100.000 y en tercer lugar a la región de las Américas con 34.1 casos por cada 100.000. En su comparación internacional, Estados Unidos reporta una tasa de 10.8 casos por cada 100.000 y al sur, en Brasil, se reporta una tasa de 75.8, mientras que Argentina tiene una tasa de 35.2. Y cruzando el Atlántico, en Reino Unido se informa de 9.9 por cada 100.000 y Alemania con 8.7. Aprovechando que Estados Unidos cuenta con datos muy precisos sobre la sífilis, analizar el comportamiento epidemiológico a través del tiempo resulta algo muy interesante. La recolección de datos sobre esta enfermedad arrancó en 1991. En aquellos primeros años de registro, la sífilis era un asunto de colosal magnitud. Y su tratamiento, la penicilina, aunque fue descubierta en 1928 por el Dr. Fleming, fue hasta 1943 cuando su comercialización permitió una amplia disponibilidad de este efectivo fármaco. Posteriormente, en 1944 fue cuando la sífilis se estableció como una enfermedad de notificación nacional.
Con la novedad de la penicilina y su alta efectividad contra la espiroqueta de la sífilis, fue posible cambiar el curso de este fenómeno epidemiológico, y así la prevalencia de la sífilis empezó a menguarse. Pero a finales de 1980 y principios de la década de los 90, la prevalencia de la sífilis se mostró a la alza. Esta mini epidemia desconcertó a los conocedores. Fueron las tasas más altas desde cualquier otro momento desde la introducción de la penicilina en 1943. El número de casos alcanzó su punto máximo en 1990, con 20.3 casos por cada 100.000 habitantes, pero poco después cayó en un nuevo nadir en el 2000, fenómeno que avivó la esperanza para erradicar esta enfermedad. Pero nuevamente, en el año 2001 los casos de sífilis se incrementaron, y desde ese año las tasas de sífilis siguen aumentando. Como ejemplo, en 2005 se reportaron 8.724 casos, y de 2011 a 2015 hubo un aumento del 67% en las tasas de sífilis en todo el país. La culpa de este fenómeno se le ha atribuido al uso de drogas ilícitas, las relaciones sin condón y a las relaciones con múltiples parejas sexuales. Esta conducta epidemiológica de la sífilis se repitió en muchos otros países. En cuanto al género, es conocido que el 86% de los casos de sífilis se da en hombres y el 14% restantes ocurre en mujeres. Particularmente en los hombres, del 2008 al 2018, el aumento en la tasa de la sífilis se atribuyó al aumento de casos de hombres que tienen sexo con hombres. Los hombres que tienen sexo con hombres representaron aproximadamente el 54% de todos los casos de sífilis primaria y secundaria en 2018. Además, de este porcentaje, se estima que el 42% también son positivos para VIH, esto en comparación con el 8% de los hombres que tienen sexo con mujeres y el 4% de las mujeres. Por grupos de edad, el primer lugar en las tasas de incidencia de sífilis en hombres fue el de los 25 a los 29, seguido de un empate del grupo de edad que va de los 20 a los 24 años y el grupo de los 30 a los 34 años. Y en las mujeres, el grupo con mayor incidencia de sífilis, el primer lugar se lo lleva el grupo de los 20 a los 24 años, seguido del grupo que va de los 25 a los 29. En lo referente a las razas, la sífilis se presenta con mayores tasas entre los hombres y mujeres de raza negra. Luego le siguen los hispanos, y los blancos señalan poseer las menores tasas de incidencia. Poniendo el ojo en el territorio azteca, las curvas de la sífilis replican el patrón que observamos en Estados Unidos. En esta gráfica que registra los casos desde 2003 hasta el 2013, podemos ver cómo la incidencia de la sífilis va en ascenso. Para darnos una idea de la dimensión de este problema, sepan que en 2016 hubo unos 1.602 casos de sífilis en todo el país, y para 2018 se registraron unos 5.809 casos, lo que significa un incremento del 61.2%. Como ya se reveló al principio de la clase, la sífilis se adquiere principalmente por contacto persona a persona mediante relaciones sexuales, pero la sífilis también puede ser congénita, es decir, se transmite verticalmente desde la madre al feto. Aunque con los planes de tamizaje implementados en la mayoría de los países, estos casos son menores en comparación con la sífilis adquirida por contacto sexual. También se aclara que esta clase aborda casi exclusivamente la sífilis que se adquiere de forma sexual, ya que la sífilis congénita merece una clase muy aparte. Un detalle de la transmisión por contacto sexual
es conocer que el riesgo de adquirir la sífilis después de tener relaciones con una persona con sífilis es del 30 al 60%. Y por si fuera poco, la sífilis puede llegar a transmitirse incluso a pesar de usar condón, ya que el sexo oral genital también es una ruta importante para la transmisión de la sífilis. Se han reportado algunos casos de sífilis transmitida a través de sangre transfundida, pero esto es rarísimo, ya que Treponema pallidum no puede sobrevivir más de 24 a 48 horas en condiciones de almacenamiento en los bancos de sangre. Ahora vamos a ver más de cerca cómo se transmite Treponema pallidum. Primero, en una piel y mucosas íntegras, el treponema no puede infectar al paciente, pero cuando hay microlesiones en la piel y mucosas del portador del treponema y en su pareja no infectada, entonces la espiroqueta tiene oportunidad para infectar. Estas abrasiones microscópicas permiten el paso del treponema. Basta con tan solo 10 organismos para sembrar la infección en una persona. En la infección temprana, el treponema ingresa hasta los tejidos subcutáneos, y a pesar de que la espiroqueta tiene un tiempo de división muy lento de 30 horas, al principio el treponema logra evadir la respuesta inmunológica del huésped. Una vez establecida la infección, con los treponemas replicándose, se establece la lesión ulcerosa inicial, es decir, el chancro. Y aunque en esta fase la infección aún es local, algunas espiroquetas logran llegar hasta los ganglios linfáticos y posteriormente desde ahí podrían expandirse a todos los sistemas. Pero nuestro sistema inmunológico no se queda de brazos cruzados. Su primera maniobra de defensa consiste en enviar a su arsenal de neutrófilos, células dendríticas y macrófagos al campo de batalla. Estas filas de la inmunidad innata serán la primera línea de defensa contra el treponema. La estrategia de ataque del sistema inmunológico no se queda ahí. Hasta la zona de combate llega el escuadrón de la inmunidad adaptativa. Entran los linfocitos TCD4 y las células B. La inmunidad adaptativa se encarga de dar el golpe final mediante la producción de anticuerpos dirigidos contra el treponema. De este modo, la ofensiva del sistema inmunológico logra neutralizar al treponema, a tal grado que todo esto conduce a la resolución del chancro primario, incluso en ausencia de la ayuda de la terapia de antibióticos. Sin embargo, algunas espiroquetas, mediante mecanismos aún no bien comprendidos, logran escapar y diseminarse a nivel sistémico, manteniéndose ocultas, latentes y a veces sin manifestar alguna señal de infección. Para su estudio clínico, la OMS ha propuesto dividir a la sífilis de acuerdo a su tiempo de evolución en etapa temprana y tardía. La etapa temprana comprende el espectro de signos de la sífilis primaria, la cual se identifica por el chancro, y la sífilis secundaria cuyas manifestaciones clínicas son sistémicas. En última instancia, la sífilis tardía se refiere a la sífilis terciaria, que se identifica por complicaciones muy variadas. Pero para poner las cosas difíciles, la sífilis puede pasar inadvertida, sin síntomas ni signos, tanto en su etapa temprana como tardía. La sífilis puede mantenerse latente, sin ninguna señal de su existencia. Cuando la sífilis es sintomática, hay ciertos hallazgos que orientan a su diagnóstico. En la sífilis primaria, por ejemplo, luego de una media de incubación de 21 días, con un rango que varía entre 3 y 90 días, aparece una lesión cutánea denominada chancro. Esta lesión comienza como una pápula, que típicamente es indolora, aparece en el sitio de la inoculación. Aparte de indolora, la lesión presenta márgenes elevados y la úlcera tiene una base no exudativa,
Algunos le dicen de base limpia. El chancro clásico mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diámetro y algunas veces se asocia a linfadenopatía regional leve a moderada, que a menudo es bilateral. Estas lesiones generalmente ocurren en genitales, pero ocasionalmente los pacientes pueden desarrollar chancros en otros sitios de inoculación, incluyendo partes no visibles como la faringe posterior o el ano y la vagina. Posteriormente, entre 3 y 6 semanas después, incluso en ausencia de tratamiento, a consecuencia de la respuesta inmunológica ya descrita, el chancro se sana, desaparece espontáneamente. Dado que estas úlceras son indoloras, muchos pacientes no buscan atención médica, lo cual aumenta la probabilidad de transmitir el treponema a otros huéspedes. Más adelante, durante el transcurso de semanas o meses, la sífilis pasa a la etapa secundaria. Se calcula que el 25% de las personas con infección no tratada desarrollarán la enfermedad sistémica de la sífilis. Un dato a tener en cuenta es que los pacientes con sífilis secundaria pueden no tener el antecedente de un chancro, es decir, la enfermedad podría saltar directamente a esta etapa. Dentro de las manifestaciones sistémicas hay manifestaciones constitucionales que incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, anorexia, dolor faríngeo, mialgias y pérdida de peso. Todas estas manifestaciones son el reflejo de la respuesta inmunológica contra la diseminación sistémica de Treponema pallidum. En su fase secundaria, las adenopatías también son signos de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes se presentan con adenomegalias palpables, afectándose sobre todo los ganglios cervicales, axilares, inguinales y femorales posteriores. Pero el hallazgo de adenopatías epitrocleares es particularmente sugestivo del diagnóstico de sífilis. Estos nodos son generalmente de consistencia firme y gomosa. Vemos en esta imagen los nódulos de Thales, los cuales representan adenopatías localizadas en el cuello. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, remarquemos que el rash es el hallazgo más característico de la sífilis secundaria. La erupción es clásicamente macular o papular, simétrica y difusa, que involucra sobre todo el tórax y las extremidades, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las lesiones individuales son de color cobre, rojas o marrones, miden aproximadamente de 0.5 a 2 centímetros. Aunque muy a menudo son escamosas, también pueden ser lisas. Aquí se observa la apariencia del rash en las manos. Las lesiones también se pueden encontrar en la región peribucal. La erupción también puede afectar la superficie de las mucosas, sobre todo en áreas húmedas y cálidas, como la boca y el perineo. Se pueden desarrollar lesiones grandes, elevadas, de color gris a blanco. Estas se conocen como condiloma lata y suelen aparecer en sitios próximos a donde apareció el chancro primario. Debe tenerse precaución con estas lesiones, ya que están repletas de organismos y por lo tanto son altamente infecciosas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esta lesión afecta a la lengua. Particularmente en pacientes con inmunosupresión grave, la sífilis puede expresarse con úlceras más severas. Esta forma es conocida como lues maligno, y a diferencia del rash descrito previamente, estas lesiones muy a menudo no se resuelven ni a pesar del tratamiento.
Dermatológicamente, la sífilis secundaria también se presenta con alopecia. Esta a menudo se describe como carcomida. Puede afectar cuero cabelludo, cejas o la barba. Generalmente, esta condición es reversible. A nivel gastrointestinal, la sífilis puede causar una hepatitis que se caracteriza por elevación de la fosfatasa alcalina y transaminasas normales o ligeramente anormales. Este cuadro a menudo se resuelve con el tratamiento para la sífilis. Sobre el tracto gastrointestinal, este puede llegar a infiltrarse o ulcerarse ampliamente, por lo cual a veces puede hacerse el diagnóstico erróneo de linfoma. El sistema musculoesquelético también se ve afectado. La sífilis secundaria puede expresarse con sinovitis, osteitis y periostitis, que por lo general también se alivian después del tratamiento. En lo renal, los pacientes con sífilis pueden cursar con albuminuria transitoria, síndrome nefrótico o nefritis aguda, hipertensión o insuficiencia renal aguda. Estas anormalidades también se ven con el tratamiento. Cuando el treponema ya alcanzó el líquido cefalorraquídeo y se propagó por el sistema nervioso central, pueden aparecer dolores de cabeza, meningitis y alteraciones en los pares craneales. Sobre los órganos de los sentidos, ocularmente la sífilis secundaria se manifiesta con uveitis anterior, uveitis posterior o panuveitis. A consecuencia de la uveitis posterior, los pacientes pueden desarrollar disminución de la agudeza visual. Estos hallazgos oculares suelen ser manifestaciones encontradas más a menudo en personas infectadas con VIH. Avanzando en la evolución de esta enfermedad, pueden pasar entre 1 y 30 años para que el paciente manifieste el espectro clínico de la sífilis tardía, es decir, la sífilis terciaria. De los pacientes con infección no tratada, aproximadamente del 25 al 40% llegan a desarrollar las manifestaciones de la sífilis tardía. A estas alturas de la enfermedad, la sífilis afecta una amplia variedad de tejidos y órganos, pero los más frecuentes son el daño a nivel cardiovascular, la sífilis gomatosa y el daño al sistema nervioso central. La sífilis cardiovascular es una complicación que puede aparecer entre 15 y 30 años después de la infección inicial no tratada. La injuria de la sífilis implica a la aorta torácica ascendente. Esta se dilata y posteriormente conduce a insuficiencia valvular aórtica. Se cree que este trastorno es resultado de la vasculitis en la vasa vasorum, lo que conduce al debilitamiento de la pared de la raíz aórtica. El comienzo de esta complicación es insidioso. En la mayoría de estos pacientes esperaríamos encontrar un soplo y un segundo ruido de tipo tambor agudo. Además, en la radiografía de tórax a menudo se observa un arco ascendente calcificado, lo que refleja la inflamación crónica de la íntima. La sífilis gomatosa es muy poco común, sin embargo, se han reportado varios casos de gomas en individuos positivos para VIH. Recordemos que la goma son lesiones granulomatosas benignas y destructivas que fácilmente se ulceran. Pueden ser redondas, con trayectos serpiginosos y de contornos irregulares. Estas lesiones pueden ser localizadas a la piel, pero también pueden afectar huesos y cualquier órgano interno. Por último, las manifestaciones en sistema nervioso central pueden ocurrir hasta pasados 25 años posteriores a la infección inicial. La complicación más importante es la neurosífilis, la cual puede ocurrir hasta en un 10% de los pacientes con sífilis no tratada. La neurosífilis es causada por la invasión del sistema nervioso central por el treponema pallidum.
lo cual origina una inflamación de las meninges, pero también puede haber daño directo con afección meningovascular o lesión al cerebro y al parénquima de la médula espinal. Como consecuencia de esto último, se puede desarrollar tabes dorsal. Especialmente en el paciente que ya tiene una infección establecida por VIH y que le sumamos una infección por Treponema pallidum, la enfermedad puede cambiar ligeramente su matiz. Por ejemplo, durante la sífilis primaria, las úlceras suelen ser múltiples, más grandes y dolorosas. En la sífilis secundaria, las úlceras genitales continúan apareciendo y las pruebas de laboratorio para su diagnóstico podrían mostrar resultados atípicos. Además, la sífilis del paciente con VIH progresa más rápido. Hasta aquí ya aprendimos a reconocer el espectro de las manifestaciones clínicas para sospechar sífilis, pero también hay pacientes que son positivos para el Treponema pallidum, pero que pudieran no presentar ninguna manifestación clínica. La presentación asintomática puede ocurrir desde su etapa temprana o mantenerse así incluso hasta su etapa tardía. De acuerdo a la terminología de la OMS y la CDC, decimos que un paciente presenta una sífilis latente cuando la sífilis es asintomática y que se diagnostica únicamente por el resultado positivo de las pruebas. La sífilis latente puede ser temprana o tardía. Para la sífilis latente temprana, de acuerdo a la CDC, la infección fue adquirida en los 12 meses anteriores, es decir, no ha pasado más de un año. Para el mismo término, la OMS establece un plazo de 2 años. Y para la sífilis latente tardía, la CDC la define como aquella que fue adquirida pasados más de 12 meses y para la OMS se define por más de 2 años. Para el acercamiento clínico, hacer el diagnóstico de sífilis puede ser un reto, pero apoyado en una buena historia clínica y una exploración física, es posible armar la sospecha de sífilis. Toda la población que se encuentra sexualmente activa puede adquirir el treponema, pero ciertas cualidades y comportamientos del paciente pueden darnos una pista de un mayor riesgo. Investíguese, pues, todo lo relacionado a su vida sexual, especialmente el uso de condón, el número de parejas sexuales, el género de sus parejas sexuales y el uso de ciertas sustancias ilícitas. Con la suficiente pericia es posible señalar un cuadro de sífilis. Además, contamos también con pruebas de laboratorio que ayudan a confirmar nuestro diagnóstico. Afortunadamente para la sífilis, las opciones de tratamiento son muy efectivas, pero antes de abordar su terapéutica, vamos a esclarecer cómo se logra el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico debemos tomar en cuenta que existe una presentación sintomática y una asintomática. Para los pacientes sintomáticos es muy claro que debemos hacer una evaluación clínica muy completa. Pero considerando a los pacientes asintomáticos, se debe establecer un plan para definir a las poblaciones que se encuentran en alto riesgo de contraer la enfermedad o de transmitirla a otros. Para los pacientes sintomáticos, dado que la sífilis puede presentarse con una amplia gama de signos y síntomas, el umbral para las pruebas de diagnóstico debe ser bajo. Por lo tanto, se recomienda aplicar estas pruebas a aquellos pacientes que presenten los signos y síntomas clásicos de la sífilis, es decir, el chancro, úlceras genitales, la erupción macular difusa que afecta a todo el tórax y extremidades, etc. También se recomienda para cualquier paciente sexualmente activo que dentro del interrogatorio comente el antecedente de una úlcera genital no diagnosticada. Pero todavía más cuando se trata de un paciente con signos y síntomas menos específicos como dolor de cabeza crónico, insuficiencia aórtica o meningitis, particularmente cuando no se identifica una etiología alternativa.
también deberán someterse a las pruebas para diagnóstico de sífilis. Sobre las poblaciones en riesgo, la OMS y la CDC recomiendan que las pruebas de detección se deben aplicar a toda mujer embarazada, esto aún independientemente del riesgo que pudiera percibirse. Todo con la finalidad de prevenir la transmisión vertical y las complicaciones de la sífilis congénita. A la lista de las poblaciones asintomáticas con mayor riesgo se añaden a los pacientes cuya pareja sexual tiene sífilis. Adicionalmente, también se consideran así a los hombres que tienen sexo con otros hombres y a los individuos VIH positivos. Dada la relación que existe entre todas las ETS, también se sugiere descartar sífilis en pacientes que tengan ya el diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual. Incluimos en el listado a pacientes que usan drogas, personas con múltiples parejas sexuales o que tengan el antecedente de encarcelamiento o que se dediquen al comercio sexual. Sobre la frecuencia del tamizaje, la CDC recomienda que se realicen como mínimo anualmente para hombres que tienen sexo con hombres, o si se contara con los recursos para realizarla cada 3 meses, sería aún más óptimo. Para la cuestión de los pacientes con VIH, el tamizaje para sífilis se debe proponer en el momento del diagnóstico y luego se sugiere repetir cada 3 a 6 meses si se trata de un paciente con múltiples parejas sexuales que no usan condón o aquellos consumidores de drogas ilícitas. Por último, si fuera el caso de un paciente que tomó profilaxis previa a la exposición, las pruebas para ETS se deben realizar cada 3 meses en hombres asintomáticos con riesgo de recurrencia. De las pruebas de diagnóstico que ya se han venido comentando, tenemos opciones para establecer un diagnóstico presuntivo y pruebas para hacer un diagnóstico definitivo. Las pruebas de diagnóstico presuntivo incluye a las pruebas treponémicas y a las no treponémicas, mientras que la microscopía de campo oscuro es una prueba de diagnóstico definitivo. Para el diagnóstico presuntivo, el uso de una sola prueba es insuficiente para el diagnóstico, ya que las pruebas suelen asociarse con resultados falsos positivos. Es por eso que se recurre a algoritmos que toman en cuenta los resultados de los dos tipos de pruebas, de las treponémicas y de las no treponémicas. Respecto a las pruebas de diagnóstico no treponémicas, también conocidas como pruebas de reaginas treponémicas, las cuales son anticuerpos reactivos contra el antígeno cardiolipina colesterol lecitina, en general, estas pruebas poseen una sensibilidad que se acerca al 80% y una especificidad que puede llegar hasta el 98%. No son pruebas definitivas, pero por su costo relativamente bajo y su amplia disponibilidad, son pruebas muy buenas para empezar el diagnóstico. Estas pruebas son del tipo semicuantitativo. Su resultado se expresa en titulaciones de anticuerpos. Estas titulaciones representan la cantidad de anticuerpo, lo que a su vez refleja la actividad de la infección. Estas titulaciones tienden a disminuir con el tiempo, incluso sin tratamiento, pero la terapia exitosa acelera el ritmo de disminución de anticuerpos. Por esta cualidad, las pruebas no treponémicas suelen emplearse para dar seguimiento y valorar la respuesta al tratamiento. Como ejemplo de este tipo de pruebas están disponibles la reaginación plasmática rápida o RPR, el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas o BDRL y la prueba de suero rojo sin calentar de toluidina. Por su lado, las pruebas treponémicas son pruebas que se basan en la detección de anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos del treponema. Por lo tanto, estas pruebas tienden a ser más específicas que las pruebas no treponémicas.
motivo por el cual suelen emplearse como pruebas confirmatorias. Dentro de lo general, estas pruebas tienen una sensibilidad aproximada del 88% y su especificidad suele alcanzar el 100%. En lo histórico, estas pruebas han sido más costosas que las pruebas no treponémicas, por lo tanto, su disponibilidad en algunos hospitales podría ser reducida. Estas pruebas son de tipo cualitativo, expresan su resultado como no reactiva o como reactiva. Una vez que un paciente tiene una prueba treponémica reactiva, generalmente esta prueba permanecerá positiva de por vida. Por lo tanto, estas pruebas no son útiles para confirmar un diagnóstico de sífilis en un paciente con enfermedad tratada previamente. Como ejemplo de este tipo de pruebas, contamos con la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes o FTAAPs, la prueba de microhemaglutinación para anticuerpos contra Treponema pallidum o MHATP, el ensayo de aglutinación de partículas de Treponema pallidum o TPPA, el inmunoensayo enzimático Treponema pallidum y el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Particularmente, la prueba del inmunoensayo enzimático se ha convertido en la prueba treponémica preferida por muchos laboratorios. En relación a la microscopía de campo oscuro, esta es una prueba de diagnóstico definitivo, pero su interpretación es dependiente de la experiencia del operador. Por este motivo, esta herramienta se considera como una alternativa de diagnóstico. La sensibilidad de esta prueba puede llegar al 80% y su especificidad alcanza el 100%. Por desgracia, es una prueba costosa y su disponibilidad se ve limitada. Su resultado se vería como en esta imagen. De ser un recurso disponible, primero se limpia la lesión y se raspa con una gasa hasta que brote un exudado ceroso. Este material se recoge en un portaobjetos de vidrio y es llevado al microscopio de preferencia en los primeros 5 a 20 minutos. Un solo resultado negativo no excluye la infección. Se considera negativa para Treponema pallidum si la microscopía de 3 días diferentes es negativa. Como ya se ha advertido, tanto las pruebas treponémicas como las no treponémicas deben aplicarse al paciente. Cualquiera de estas puede emplearse como prueba de detección inicial, pero aún así se necesita una prueba de confirmación. Para este propósito, en la práctica médica existen dos algoritmos de diagnóstico. El algoritmo tradicional primero ejecuta una prueba de detección no treponémica y posteriormente recurre a una prueba treponémica. Y un algoritmo relativamente nuevo llamado algoritmo de secuencia inversa se trata de un método aprobado por la CDC que se ha venido usando desde el 2008. La novedad es que modifica el orden, aplicando primero la prueba treponémica seguida de la prueba no treponémica. Si se preguntan cuál algoritmo se debe aplicar, la respuesta va en función de las ventajas y desventajas asociadas al entorno donde se planean aplicar. De la mano del algoritmo tradicional, sus principales ventajas son que es un algoritmo útil en pacientes con antecedentes de sífilis, ya que su primera prueba puede distinguir entre la sífilis activa y la sífilis antigua. Además, con la prueba no treponémica es posible hacer un monitoreo de la respuesta al tratamiento. Adicionalmente, este algoritmo es el preferido para las poblaciones donde se registran altas prevalencias de sífilis. Y por si fuera poco, también es un algoritmo más rentable, de menor costo y de menos falsos positivos. Las desventajas de este algoritmo es que es menos sensible en comparación con el algoritmo de detección inversa.
no es útil para la detección en entornos de baja prevalencia y además no es posible la automatización de la interpretación, y los tiempos de respuesta son más largos. De la mano del algoritmo de cribado inverso, sus ventajas es que empezar con una prueba treponémica le ofrece una mayor sensibilidad y especificidad en comparación con el algoritmo tradicional. Este método es útil para la detección en entornos de baja prevalencia. Sus respuestas requieren menos tiempo de espera y además también puede automatizarse. Las desventajas de este algoritmo son que no debe utilizarse si el paciente tiene el antecedente de sífilis, por lo mismo que ya comentamos que las pruebas treponémicas permanecen reactivas de por vida, y si lo que queremos valorar es una posible recurrencia, entonces este método no será muy útil. Otro punto en su contra es que se requiere una segunda prueba treponémica en caso de que ocurran resultados discordantes. Adicionalmente, hay mayor probabilidad de falsos positivos. Examinemos la interpretación y las decisiones que dirigen cada algoritmo. En el algoritmo tradicional, se empieza ejecutando una prueba no treponémica como el BDRL o la RPR, y de acuerdo al resultado de esta prueba hay dos posibilidades. Si el resultado es no reactivo, entonces la sífilis es poco probable y no se necesitan más pruebas, es decir, el algoritmo se detiene aquí. Por otro lado, si la primera prueba es reactiva, entonces pasamos a ejecutar una prueba treponémica. En esta prueba treponémica, del mismo modo, hay dos posibilidades. Si el resultado de esta segunda prueba es no reactivo, entonces la sífilis es poco probable. Aquí acabaría el algoritmo. Pero si la segunda prueba arroja un resultado reactivo, entonces el paciente se considera positivo para sífilis. Ahora pasemos a estudiar el algoritmo inverso. En este algoritmo se inicia ejecutando una prueba treponémica como la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. De su resultado hay dos opciones. Si el resultado es no reactivo, entonces la sífilis es poco probable. Pero si su resultado es reactivo, procedemos a solicitar una prueba no treponémica. De esta segunda prueba, si el resultado es reactivo, entonces el paciente es considerado como positivo para sífilis. Pero si llegara a ocurrir que esta prueba arroje un resultado no reactivo, entonces estamos ante un resultado discordante. Lo que hay que hacer es preguntarnos si el paciente tiene el antecedente de sífilis. Si es así, esta discordancia significa que se trata de un paciente cuyo tratamiento fue exitoso. Pero si el paciente no tiene el antecedente de sífilis, entonces procedemos a ejecutar una segunda prueba treponémica, de preferencia una alternativa diferente a la que se usó al comienzo del algoritmo. De esta segunda prueba treponémica, interpretamos que si es reactivo, entonces el paciente es positivo para sífilis, pero si el resultado es no reactivo, entonces la sífilis es poco probable. Con los resultados de las pruebas de diagnóstico, llegamos a los criterios diagnósticos. De acuerdo a la OMS, se establece el diagnóstico de sífilis cuando las pruebas treponémicas y no treponémicas son positivas. Este diagnóstico debe tener en consideración que las pruebas treponémicas, cuando son reactivas una vez, lo serán reactivas de por vida. La otra forma de diagnosticar sífilis es cuando se observa un aumento de 4 veces en los títulos de anticuerpos en las pruebas no treponémicas, es decir, esta sería una alternativa para diagnosticar un caso de recurrencia de sífilis.
Otras consideraciones que se deben tener en cuenta son los pacientes denominados serofast. Estos pacientes son aquellos que, a pesar de un tratamiento adecuado, las pruebas no treponémicas se mantienen reportando títulos bajos por mucho tiempo. Cuando se dé el caso de una prueba no treponémica positiva, seguida de una prueba treponémica negativa, debemos pensar en los falsos positivos. Las causas más frecuentes de este fenómeno es el embarazo, pero también otras enfermedades febriles como la endocarditis o enfermedades por riquecias, inmunizaciones recientes, lupus o el uso de drogas intravenosas pueden también ser la causa del falso positivo. Este acontecimiento ocurre en el 1 al 2% de los casos. Y cuando estamos ante un resultado discordante, es decir, una prueba treponémica positiva seguida de una prueba no treponémica negativa, es muy probable que la causa de este falso positivo sea el antecedente de una sífilis tratada con éxito. A veces, un paciente podría reunir todas las características para sospechar sífilis, incluyendo el chancro y factores de riesgo, pero tener una prueba negativa. Es decir, los falsos positivos en la sífilis temprana también son posibles. Esto podría ser consecuencia de varias razones. Una es que la prueba se tomó antes de la formación de anticuerpos, la otra es que se trata de un efecto prosona o que el paciente ya recibió tratamiento empírico. En todo caso, si la sospecha clínica es alta, se recomienda repetir la prueba entre 2 a 4 semanas después. El efecto prosona es un evento que ocurre entre el 1 y el 2% de los casos, sobre todo asociado al embarazo y al VIH. Este término se refiere a cuando los títulos de anticuerpos son tan altos que este exceso interfiere con la formación de complejos antígeno-anticuerpos, lo cual dificulta la observación de la aglutinación. Por otro lado, las pruebas no treponémicas pueden ser negativas en la sífilis tardía, sobre todo en aquellos pacientes con inmunosupresión avanzada, ya que, como vimos, esta prueba depende de la concentración de anticuerpos. Sobre el periodo de incubación de las pruebas, es decir, el tiempo que debe pasar desde que el paciente adquirió la infección para que la prueba sea positiva, es relativamente corto. Con los avances en la tecnología, actualmente el inmunoensayo enzimático es la prueba que tan pronto como a las 3 semanas ya es capaz de detectar la enfermedad. Para las demás pruebas, el tiempo necesario varía entre 4 y 6 semanas. Del diagnóstico diferencial hay que descartar la posibilidad de herpes simple, chancroide o linfogranuloma venéreo. Con el herpes simple, el hecho de que la mayoría de las veces se trata de ampollas y vesículas acompañadas de ulceraciones genitales dolorosas, el aislamiento del virus del herpes simple de las lesiones es suficiente para distinguir de la sífilis. En el caso del chancroide, las úlceras suelen ser dolorosas y de base necrótica, es decir, una base sucia. Su diagnóstico se descarta por la identificación de Haemophilus ducreyi. Y el caso del linfogranuloma venéreo, las lesiones suelen ser indoloras, pequeñas y poco profundas, además de que sus linfadenopatías son sensibles. En cuanto a las complicaciones de la sífilis, estas están asociadas al involucro neurológico, a las manifestaciones de la sífilis tardía, al tratamiento o al daño por sífilis congénita. Hemos concluido esta clase. Descarga la presentación y consulta la información adicional en los anexos.